Yo quisiera, antes de que nuestro colega Juan Francisco Sandoval lo presente formalmente, eh, hacer un breve comentario sobre la importancia de este foro. Este foro tiene una finalidad muy concreta y está dirigido fundamentalmente a que en toda América Latina la voz de los fiscales, de las fiscalas, de los investigadores pueda estar presente contando todo el conjunto de cosas que hacen en materia de litigio y de investigación destinado a perseguir casos de criminalidad económica. Estamos convencidos desde el INESIP y del CIPSE que en todos los países hay experiencias exitosas donde fiscales han trabajado de manera muy eficaz casos vinculados con la persecución de criminalidad económica, del poder económico, del poder político, de grandes estructuras de criminalidad organizada, y el interés de este foro es poder darle una voz a todos ellos y a todas ellas, y que quede muy en claro de que este es un espacio en el que vamos a contar las buenas prácticas. Así que no quiero tomar más tiempo de esta breve presentación. Le doy la palabra a Juan Francisco Sandoval. Así que, Juan Francisco, gracias por estar con nosotros nuevamente, y continuamos con el lanzamiento de este segundo foro. Muchísimas gracias, Pedro, y muy buenas tardes a todos y a todas quienes se pudieron conectar. Pues comentarles que existe un indicador internacional que se denomina de la Triple C, que en el año 2023, al hacer su medición, estipuló que la República Dominicana ocupa el 5º lugar en la región latinoamericana por su capacidad para combatir la corrupción. El hecho de que hoy la República Dominicana sea referente en esta materia se debe a muchos factores, y entre ellos la existencia de una Procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa, una dependencia de la Procuraduría General de la República Dominicana que tiene una dirección. Esa dirección está a cargo de un procurador general que tiene alcance nacional, y en este caso se trata de Wilson Manuel Camacho Peralta, quien es nuestro invitado hoy, que además de ser un exitoso abogado, entiendo que también es psicólogo, es sociólogo, y desde el 2020 está a cargo de esta procuraduría. Desde que asumió en el cargo, ha llevado a la justicia, en colaboración con su equipo de fiscales, numerosos casos de corrupción que involucraron a exfuncionarios del gobierno dominicano, y hay casos que son muy emblemáticos, algunos conocidos en la región, otros conocidos allá en el ámbito dominicano, como la Operación Calamar, la Operación Antipulpo, Medusa, Coral, y pues es una persona muy exitosa y me siento muy honrado de presentarlo. Tiene muchos más éxitos en su carrera profesional, su hoja de vida es extensa, pero creo que la oportunidad hoy es para que Wilson Camacho nos hable del tema, no sin antes Virginia La Parra va a tener aquí una intervención previa. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para nosotros estar compartiendo nuevamente este foro, un foro tan importante con ustedes. Y bueno, pues ya nos han presentado a nuestro disertante del día de hoy, y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para contarles que la República Dominicana ha demostrado avances significativos en su lucha contra la corrupción, y pues de acuerdo con el índice de capacidad para combatir la corrupción, que es el que nos acaba de mencionar el licenciado Juan Francisco, pues en una reciente infografía publicada por Latinoamérica, la República Dominicana ha tenido grandes avances en la lucha contra la corrupción. Debemos recordar siempre que pues ya esto desde hace el siglo XVIII para Immanuel Kant planteaba que la práctica sin teoría es ciega, y la teoría sin práctica es estéril. Por su lado, el jurista Alberto Cruzeta suele decir que no hay mejor teoría que una buena práctica. En definitiva, la teoría y la práctica tienen una relación dialéctica, que son dos caras de una misma moneda. Para nosotros creo que es justo señalar que la sistematización de experiencias se ha utilizado, entre otros ámbitos, en el tema de la promoción y la defensa de los derechos humanos, las cuales son impactados por la corrupción, entre ellos delitos económicos, un mal que limita la capacidad estatal o social para garantizarlos.
En República Dominicana, el combate contra la corrupción adoptó con la presente gestión del Ministerio Público la lógica de la persecución penal estratégica. La investigación y la persecución de la corrupción en el país ha tenido un mayor énfasis en los grandes casos de corrupción y fruto de complejas estructuras, las cuales no se habían enfrentado anteriormente como consecuencia, entre otros, de la lógica del caso a caso. Partiendo de lo anterior, la investigación y la persecución de la corrupción en la República Dominicana ha tenido mayor énfasis en los grandes casos de corrupción, fruto de grandes complejas estructuras, pues las cuales no se habían tenido antes, y las operaciones surgen de la realidad criminal de que se trate, lo cual implica una investigación clara de casos en los que se implica. Después de décadas de impunidad en materia de corrupción, la República Dominicana ha sido capaz de generar un punto de inflexión, fruto del empoderamiento social para perseguir la corrupción en todas sus dimensiones. Este procedimiento pues, ha permitido perseguir la corrupción a grandes, medianas y pequeñas escalas, pues sin querer afirmar con esto que no te tengan asignaturas pendientes. Además, debemos tomar en consideración que con el antecedente que tenemos de la investigación de casos de corrupción, debemos tomar en cuenta que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es de velocidad, más bien es de resistencia. Hay que saber lo mucho que cuesta hacer retroceder las fronteras de la impunidad. Con este antecedente, Wilson Camacho, titular de la Fiscalía Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PEPCA, como se le conoce, en República Dominicana, nuestra audiencia pues está deseosa de conocer qué estrategias el Ministerio Público de la República Dominicana ha implementado para enfrentar ese grave mal que afecta a los países de Latinoamérica llamado corrupción y aún más la criminalidad económica. Bienvenido, Wilson, es un gran gusto tenerte acá con nosotros, un gran honor, y bienvenidos a todos, el tiempo es tuyo. Bueno, gracias por esta oportunidad, gracias a INESIP y al CIPSE por darme la oportunidad de compartir con todos los presentes en este foro cuál ha sido la experiencia que hemos vivido en República Dominicana en este proceso de lucha contra la corrupción. Quiero de manera particular agradecer a Pedro, a Juan Francisco, a ti, Virginia, y a Julián el haber hecho este espacio posible y, repito, darnos la oportunidad de contar qué hemos estado haciendo en República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Nosotros solemos decir aquí que este proceso que hemos vivido lo hemos hecho a la dominicana, lo que de seguro implica que debe tener algunas luces y debe tener algunas sombras. Pero nosotros siempre hemos estado conscientes de que compartir lo que hemos estado haciendo nos ayuda a todos, nos permite a nosotros hacer algunos ajustes que pueden ser propios de las observaciones que nos hagan desde otros litorales, quienes tengan contacto con este proceso que hemos estado viviendo en República Dominicana, y en esta ocasión pensamos igual, compartirlo con todos ustedes. Estamos convencidos que es una oportunidad para que todos podamos crecer en este proceso y difícil camino de luchar contra la corrupción. Creo que es necesario, para ponernos en contexto, estar conscientes de que República Dominicana, al igual que la mayoría de los países de América Latina, por años sufrió de corrupción endémica. Nosotros solemos decir que ha habido corrupción en República Dominicana desde nuestra primera república, o sea, desde la independencia, en el año 1844. Proceso que por demás llevó a que la ciudadanía normalizara la corrupción. Y los políticos y los partidos políticos aprovechaban esa situación para construir riquezas a costa del erario, e incluso para, digamos que, reciclar esas riquezas que construían para procurar mantenerse en el poder y así mantener un ciclo de corrupción
digamos que permaneciera en el tiempo, con la agravante de que la población solía asumir como algo normal que el político llegara al puesto y que algún nivel de corrupción tuviera. Eso no es un fenómeno que se encuentre así hasta el día de hoy, pero sí ha acompañado gran parte de este proceso en República Dominicana. En el punto de inflexión en esta dinámica se dio a finales del año 2016 y a principios del año 2017, como consecuencia de la explosión del caso Odebrecht, que impactó no solo a Brasil, sino a otros países de Latinoamérica y a Estados Unidos, y los acuerdos que con esta empresa se realizaron desde Estados Unidos, surgió en República Dominicana un movimiento social que se llamó Marcha Verde y que tenía como consigna el luchar en contra de la impunidad. Este movimiento social comenzó a reclamar varias cosas. Uno, que se persiguieran a todos los involucrados en el caso de Odebrecht, que para República Dominicana tenía algunas particularidades que la diferencian de la realidad en otros países. Uno, estaban involucrados los principales partidos políticos, o sea, había personas vinculadas de los principales partidos políticos en República Dominicana, pero dos, y este es el punto quizá más distintivo, es que el Departamento de Operaciones Estructuradas que tenía Odebrecht, que era el que se utilizaba para el pago de los sobornos, antes de explotar el caso, había sido trasladado a República Dominicana, y eso puede dar alguna idea de cuán cómodo se sentía en ese momento Odebrecht como para mover este departamento de Brasil a República Dominicana, y los niveles de complicidades y garantía de impunidad que existían en ese momento. Este movimiento que tuvo la virtud, digamos que de agrupar a gran parte de la población, sobre todo a la sociedad civil y a algunos partidos emergentes, comenzaron a reclamar, además de que se investigaran a todos los involucrados en el caso, que el Ejecutivo designara a un Ministerio Público independiente, porque la experiencia de República Dominicana hasta este momento, incluyendo a quien era Procurador General de la República al momento del caso de Odebrecht, era que los políticos designaban a sus militantes al frente del Ministerio Público. Esto a pesar incluso de las reformas que ha habido en República Dominicana de cara a construir una carrera del Ministerio Público que comenzó en el año 2003 y que ya abarcaba, digamos que a la parte operativa del Ministerio Público para el año 2016, pero que no incluía al Procurador General de la República y al 50% de sus adjuntos que podían ser designados libremente por el Poder Ejecutivo. Por ende, los políticos pasaron de designar a todo el Ministerio Público, digamos que por conveniencia política en la mayoría de los casos, a designar al Procurador General de la República, pero procurando que esta persona que se designaba, digamos que siguiera los lineamientos que se dictaban desde el Poder Ejecutivo. Entonces, este movimiento pidió y reclamó, incluso con algunas marchas que fueron multitudinarias en las calles de República Dominicana, que se designara un Ministerio Público independiente. Eso llevó a que una parte de la clase política, sobre todo el partido que hoy maneja el Ejecutivo, asumiera el compromiso de la exigencia que estaba planteando Marcha Verde y se comprometiera con designar a un Procurador General de la República independiente. Ese es un gran paso desde la clase política, debido a que eso no había ocurrido en República Dominicana antes. O sea, ningún candidato había dicho públicamente que se iba a desprender de esa facultad de nombrar libremente a quien quisiera y comprometerse con nombrar a alguien que fuera independiente. Aunque eso tiene una explicación sociopolítica. Este movimiento al que hice referencia alcanzó una fortaleza tal que algunos políticos se dieron cuenta que
seguir esa lógica le iba a traer consigo un aumento en capital político, y eso llevó a que se asumiera ese compromiso. Por esto nos permite a nosotros estar conscientes que si uno quiere tener éxito en un proceso de lucha contra la corrupción, se necesita inevitablemente primero un compromiso social. Si ese compromiso social se da, entonces la clase política se va a comprometer. Si no existe ese compromiso social, difícilmente la clase política se comprometa, porque al comprometerse la clase política tiene que ceder poder al movimiento social, y solamente lo hará cuando eso sea conveniente para sus intereses políticos. Esto al margen de que el candidato presidencial en ese momento, que es el actual presidente de la República, dentro del discurso incluía la necesidad de elevar los niveles de transparencia en la administración pública. Esto tampoco había sido común en República Dominicana, que la clase política incluyera, digamos que, un gran espacio a los temas de transparencia dentro de su discurso. Las menciones previas eran un poco más circunstancial y más tendente a llenar espacio dentro de un programa de gobierno. Una vez esta persona fue electa, y uno siempre tiene digamos que el miedo con los políticos entre si las promesas que se hacen en campaña se van a cumplir luego de haber alcanzado el poder, pero afortunadamente esto se cumplió y se designó al frente del Ministerio Público a la hoy Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que había sido una jueza de 40 años en el Poder Judicial. O sea, había sido alguien que en sus 40 años previos, su única vinculación había sido con el sistema de justicia, y que si hay algo que se le reconocía era no tener ninguna vinculación con los partidos políticos. Esto trajo como consecuencia que la Procuradora General de la República pudiera construir un equipo de trabajo con absoluta libertad. Aunque el presidente de la República tenía la facultad de designar al 50% de los adjuntos, o sea, 7 de 14, se designaron solamente 5 y 2 fueron seleccionados de la carrera. Uno de esos fiscales es incluso hoy mi compañera de batalla, que como nosotros solemos decir, que es la directora de persecución, que es con quien conjuntamente llevamos estos casos de corrupción. Y estoy hablando de una fiscal que, al igual que yo, con 20 años en el Ministerio Público, pero con la particularidad que había sido fiscal de una de las provincias más importantes del país, que es Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad del país, y de esa ciudad fue movida a ser fiscal del Distrito Nacional, y es alguien con una reconocida independencia y una reconocida experiencia. Entonces, hasta este punto, tenemos como principal figura del Ministerio Público a una procuradora sin ninguna vinculación política, y el segundo puesto en importancia dentro del Ministerio Público, que es la Dirección de Persecución, a una fiscal de carrera con reconocida experiencia y además de independencia. Eso trajo a que la señora Procuradora General de la República me diera a mí la oportunidad de servir en su gestión como uno de sus adjuntos, y me solicitara que asumiera la dirección de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Aquí es necesario hacer una pequeña aclaración por si alguien decide revisar la ley orgánica del Ministerio Público. Le podría surgir la inquietud de que esta ley dice que esta especializada debe estar a cargo de un procurador de corte y no de un procurador adjunto, que es mi función. Pero dado la historia que traíamos en República Dominicana con el tema de persecución de la corrupción, la procuradora quiso poner a un funcionario de mayor rango al frente de la Procuraduría Especializada para asegurar que el compromiso con el que ella asumía su gestión de satisfacer ese deseo de la sociedad de perseguir la corrupción, digamos que tuviera el mayor apoyo posible de su gestión. Y así fue. Eso nos permitió hacer algunas transformaciones en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. A mi llegada a esta dependencia del Ministerio Público existían 6 fiscales para perseguir la corrupción en todo el país, en un país que, aunque pequeño, tiene una población de 10 millones de habitantes. ¿Sí? Uno
Solo pensarlo es como para uno estar consciente que tener solo 6 fiscales para perseguir la corrupción es por no decir, qué sé yo, una forma de burla, es simple y llanamente que no es posible. O sea, 6 personas no pueden perseguir la corrupción en todo el país. A nuestra llegada, aumentamos el número de fiscales de 6 a 22 fiscales, pero además, y esto es importante destacarlo, conformamos una fuerza de tarea para perseguir la corrupción y la criminalidad organizada. Esa fuerza de tarea se compuso por estos 22 fiscales que venían directamente a la PETCA y por unos 20 y tantos de fiscales que se asignaron a la Dirección de Persecución con mi compañera Jenny Berenice, de quien le había hablado previamente. Entonces teníamos cerca, digo que teníamos porque ahora por algunas personas que han salido tenemos un poco menos, pero para ese momento teníamos cerca de 50 fiscales trabajando el tema de corrupción. Esto nos puede llevar a una primera conclusión. Para luchar contra la corrupción se necesita un liderazgo ético. Se necesita que se asuma un liderazgo ético desde el Poder Ejecutivo y se necesita que se asuma un liderazgo ético desde el Ministerio Público, asumiendo que, como ha sucedido en República Dominicana, ese liderazgo ético permita que se designe un Ministerio Público independiente y ese ministerio, a un procurador independiente, perdón, y ese procurador en esa misma lógica construya su equipo y entonces haga que eso baje a todos los niveles del Ministerio Público. Desde ese equipo asumimos la necesidad de perseguir la corrupción en República Dominicana en todas sus dimensiones. O sea, y la PETCA tiene la responsabilidad de perseguir la corrupción, ya se trate de pequeños casos de corrupción mediana o de corrupción a gran escala. Esto sin excluir la posibilidad que tienen las fiscalías de las provincias de promover sus propios casos de corrupción. Si eso sucede, suelen pasar 2 cosas, que si la fiscalía está en capacidad de llevarlo ella sola directamente, lo hace, y si necesita un apoyo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, entonces desde aquí se le designa un fiscal para que apoye esa fiscalía y puedan sacar el caso. Dentro de este equipo decidimos aplicar la lógica de la persecución penal estratégica al tema de corrupción. Pero el primer reto que nos planteamos fue perseguir la gran corrupción. ¿Por qué? La experiencia previa tenía casos de pequeños procesos de corrupción y algunos medianos casos de corrupción. Pero no habían grandes casos de corrupción, salvo Odebrecht, pero nosotros estábamos conscientes que Odebrecht era un poco la dinámica de haber explotado en Estados Unidos y el impulso que tuvo aquello y que obligó a algunos países a iniciar procesos que uno no puede asegurar al 100% que se hubiesen realizado si el tema no hubiese comenzado por Estados Unidos. Nosotros teníamos o encontramos en ese momento otro caso, que es el denominado Tucano, que también era la consecuencia de una compra de aviones, pero era un tema que había explotado en Brasil y que de alguna manera obedecía a una lógica parecida a lo que sucedió con Odebrecht. Entonces nosotros nos planteamos como principal reto, hay que procurar perseguir los grandes casos de corrupción en República Dominicana, que es la corrupción que durante toda la historia del país ha estado ahí, porque ha existido y estamos conscientes de que ha existido y que no se ha perseguido. Desde esa lógica construimos 2 dimensiones. Uno, lo que nosotros llamamos operaciones contra la corrupción y lo que nosotros llamamos casos. ¿Qué nosotros entendemos por una operación contra la corrupción? Para nosotros, para denominar el proceso una operación, y ahora voy a compartir, aunque sé que los compañeros ya se refirieron a algunas de las operaciones que hemos desarrollado, pero para que se entienda, nosotros llamamos operación cuando el caso tiene una gran cantidad de imputados, tiene varias líneas de investigación y tiene generalmente varias instituciones afectadas. Por ejemplo, en Operación Antipulpo, que fue nuestra primera operación, habían al menos 8 instituciones
afectados. O sea, se afectó a la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el sistema eléctrico, las obras públicas. Entonces, el impacto de este caso irradiaba a varias instituciones del Estado Dominicano, y entonces con ese caso comenzamos a construir el perfil o las características que nos servirían para nosotros definir cuándo estábamos ante una operación contra la corrupción o cuándo estábamos ante un caso de corrupción. A Operación Antipulpo le siguió, antes de pasar, Operación Antipulpo perseguía, entre otros, a un hermano del presidente saliente de la República y a una hermana de él también, y a otros funcionarios de ese gobierno. Seguimos con Operación 13, que fue un caso seguido contra el director de la Lotería Nacional en República Dominicana, que era del gobierno actual. A este caso le siguió Operación Coral y Operación Coral 5G, que tiene la particularidad de ser casos contra miembros del ejército. En la historia de República Dominicana no se había hecho un caso de corrupción en contra de miembros del ejército. Se hizo por primera vez con estos dos casos, que es Operación Coral y Coral 5G. Ya en las preguntas podríamos entrar a algún nivel de detalle que pueda compartir con relación a estos casos, aunque los cuatro que he mencionado hasta ahora ya están en juicio. Luego de Coral 5G procesamos el que nosotros llamamos Operación Medusa, y este es un caso muy particular porque también fue el primer caso en República Dominicana contra un ex procurador general de la República. O sea, en este caso nosotros procesamos a nuestro anterior jefe, al que fue nuestro jefe hasta agosto del 2020, cuando se designó la actual Procuradora General de la República. Nosotros le procesamos. Pero a esto se agrega que en República Dominicana no existe Ministerio de Justicia. En República Dominicana se eliminó el Ministerio de Justicia en el año 65 y las funciones del Ministro de Justicia se le pasaron al Procurador General de la República, que es a la vez el fiscal general. O sea, nosotros, muchos países, algunos de ustedes casi seguro, tienen un ministro de Justicia, un Procurador General de la República y un fiscal general. Nosotros tenemos esas tres figuras en la misma persona, en el Procurador General de la República. Por ende, haber procesado al anterior procurador es el primer proceso contra un ministro de Justicia, para decirlo de alguna manera, que se realizó en República Dominicana, y eso implicó a gran parte del equipo financiero de ese Procurador General de la República, que fueron en consecuencia nuestros compañeros de trabajo y que son parte de este proceso. Luego de Medusa realizamos la Operación Calamar, que tiene la particularidad de vincular a un ex candidato a la presidencia de la República, que fue además ministro de Obras Públicas, a un ministro de Hacienda, que fue al mismo tiempo, o sea, ministro de Hacienda cuando el candidato a la presidencia fue ministro de Obras Públicas, y a un ministro de la presidencia. Y este caso trajo consigo algunas particularidades que voy a hacer referencia más adelante. Las otras operaciones son casos que están actualmente en investigación. Uno es Operación Camaleón, que vinculó a un director de una institución de este gobierno y a un contratista con cercanías en esa misma dirección. Y el último, el más reciente, cuya medida de coerción conocimos en esta semana, es Operación Pandora, que es un caso en contra de policía que sustraían artefactos de la propia policía y que eran vendidos tanto en el ámbito local, y investigamos hasta qué punto se vendieron estos artefactos en el ámbito internacional. Entonces, hasta ahora, esas son las 8 operaciones que hemos hecho contra la corrupción a gran escala, y esto está acompañado de algunos casos, como uno que llevamos sobre desfalco en el Ministerio de Agricultura, otro que llevamos sobre desfalco en una federación de deporte, y un caso reciente también al que voy a hacer referencia más adelante, que es de perjurio, que es la consecuencia
de algunas de las actuaciones de los involucrados en este proceso para afectar los procesos del Ministerio Público, algunas actividades de estas que se han realizado, no solamente en la investigación, sino también en el desarrollo de los juicios. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos con Operación Coral, que fue el caso seguido contra los militares, algunas de las cosas que nosotros tuvimos que vivir era que nos colocaban letreros en las paredes de las calles de República Dominicana, no solamente en la capital, sino algunas también en el interior del país, que decían no se metan con los militares, o sea, de alguna manera lanzando algunas amenazas por la dirección que llevaba este proceso, que nosotros respondimos con Operación 5G, que era la segunda parte del mismo. Como compartían Juan Francisco y Virginia, esto que hemos hecho en República Dominicana ha tenido el reconocimiento internamente de la sociedad civil que ha acompañado este proceso en República Dominicana, y que nosotros hemos asumido el compromiso de que lo que nosotros estamos haciendo tiene que poder ser criticado, pero además abierto en la medida de que la ley lo permite a las sociedades organizadas, que puedan ver qué estamos haciendo y que puedan criticar qué estamos haciendo, y eso nos ha permitido recibir un gran apoyo de la sociedad civil. Pero además esto nos ha permitido avanzar en los índices de transparencia internacional. En República Dominicana, entre el año 2020 y el año 2023, ha mejorado en 7 puntos en el índice de transparencia internacional, y el año pasado, que fue la última medición, obtuvimos un puntaje de 35 puntos, que es el mejor puntaje que ha recibido República Dominicana en los últimos 12 años, y esto ha sido la consecuencia de lo que hemos venido haciendo contra la corrupción. Como decía Virginia, cuando hacía referencia a este tema de la sistematización de experiencia, en lo que hemos estado haciendo en República Dominicana, nosotros estamos conscientes de que hay muchas áreas y muchas asignaturas pendientes que debemos de mejorar, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Esto, lo que hemos hecho hasta ahora, nos ha dejado o nos ha identificado algunos desafíos que tenemos en República Dominicana en este proceso. El primer desafío que nosotros tenemos es vencer la jurisprudencia de la corrupción, lo que nosotros llamamos en República Dominicana jurisprudencia de la corrupción. Me voy a explicar. Para nosotros, jurisprudencia de la corrupción es un estándar metafísico que se ha creado en el sistema de justicia dominicana, que eleva el estándar probatorio hasta la irracionalidad, solo, única y exclusivamente cuando se trata de casos de corrupción. Y ese razonamiento solo es aplicado a los casos de corrupción y no es trasladado a otros casos. Nosotros hemos dicho incluso en más de una ocasión, si el razonamiento se utilizara para todos los casos, entonces no tendríamos jurisprudencia contra la corrupción, tendríamos, digamos, una visión del sistema de justicia con relación a ciertas actuaciones del Ministerio Público. Pero repito, esta forma de analizar los casos y de ver la prueba solamente se aplica a los casos de corrupción. Un segundo desafío que tenemos en República Dominicana con este proceso es que, a diferencia de otros países, nosotros no contamos con una policía. O sea, todo en República Dominicana, la policía acompaña al Ministerio Público en todos los procesos de la criminalidad común, y existe una policía especializada para el tema de droga que en consecuencia acompaña al Ministerio Público cuando se trata de tráfico de droga y puede dar alguna asistencia a los temas de lavado de activos. Pero cuando se trata de investigación y persecución de casos de corrupción, el Ministerio Público no cuenta con ningún cuerpo de policía que le colabore. Nosotros acudimos a la policía cuando ya hemos desarrollado toda la investigación y vamos a operar un caso, y en consecuencia el apoyo de la policía, que nosotros agradecemos, pero se limita al tema de seguridad. Eso nos ha llevado a que esta fuerza de tarea de unos 40 y algo de fiscales tenga que hacer labores que son propias de un ministerio público y labores que no son propias de un ministerio público. Nosotros el caso lo manejamos desde una vigilancia que sea necesaria hasta la litigación del caso en los tribunales.
Por suerte, el Ministerio Público cuenta con un cuerpo que es una unidad de investigación criminal que pertenece al Ministerio Público, y esa unidad nos da soporte, no solamente en los casos de corrupción, lo da en todos los casos de criminalidad organizada, pero para el caso específico nos ayuda en los casos de corrupción y podemos compartir de alguna manera estas obligaciones. Pero si el Ministerio Público dominicano, si la PETCA contara con una policía que en condiciones de trabajar los temas de corrupción y los temas económicos, entonces esto aligeraría enormemente la carga del Ministerio Público, y es algo que nosotros tenemos en carpeta y que incluso ya hemos conseguido apoyo de la cooperación internacional para procurar desarrollar una policía anticorrupción en República Dominicana. Un tercer desafío que tenemos es el de la creación de un equipo multidisciplinario. En República Dominicana existe el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el INACIF, que hace todas las pericias, pero nosotros estamos convencidos de que nosotros necesitamos un equipo interno que pueda hacer dos cosas, incluso ver las informaciones que nosotros tenemos y ayudarnos a determinar si es necesario hacer una pericia o ayudarnos a interpretar las propias pericias que vienen desde el INACIF. Como no lo tenemos, esto nos obliga a nosotros, además de ser abogado penalista o procesalista, tenemos que ser contable, tenemos que ser analista financiero y tenemos que ser un poco de todo para poder avanzar los casos. Tenemos que en ocasiones sentarnos un par de horas con un ingeniero civil que nos permita a nosotros explicar, por ejemplo, cómo se asfalta una carretera, para nosotros poder explicar en un tribunal si ha habido corrupción o malversación de fondos públicos como consecuencia de una menor calidad en la ejecución de la obra, que son términos que debería explicar un ingeniero, pero que nosotros tenemos la obligación de sentarnos, entenderlos y después procurar explicarlo en un tribunal. Otro de los desafíos que tenemos en República Dominicana es el desarrollar un sistema de protección de víctimas y testigos que existe en República Dominicana, pero diríamos que de manera muy rudimentaria, así como otro de los desafíos que tenemos es el de poder conseguir que la cooperación internacional llegue en tiempo oportuno. Yo creo que esto no necesita explicación porque este debe ser un desafío de todos los ministerios públicos de América Latina. Todo el que ha investigado en corrupción sabe que tenemos que sufrir muchas veces porque solicitamos la cooperación internacional y nos llega después que han vencido los plazos. Y otro desafío que nosotros tenemos es la permanencia en el tiempo. A nosotros nos preocupa que esto sea, digamos, que tema de una gestión, porque lo que necesita República Dominicana no es que esto se convierta en una anécdota en la que se diga en tal gestión, en tal periodo, se luchó contra la corrupción, pero no más. A nosotros nos preocupa mucho que las autoridades que nos sucedan a nosotros mantengan el mismo compromiso, mantengan este mismo equipo, y entonces que este proceso que hemos desarrollado hasta este momento pueda permanecer en el tiempo y que pueda seguir ese proceso de avance hasta disminuir la corrupción a su mínima expresión. Yo quisiera compartir algunos problemas con los que nos hemos encontrado en este proceso y algunas situaciones que hemos tenido que enfrentar. No sé si lo hago directamente, Pedro, Juan, Virginia, o si en este momento ustedes tienen interés de hacer alguna pregunta en lo que hemos visto hasta ahora. Yo puedo hacerlo de ambas formas. Si les parece, continúo. Bueno, solo antes, Wilson, interesantísimo todos los temas que ha abordado, y creo que va a haber un espacio hacia el final para comentarle a Ramón Emilio y a Adriel José, quienes tenían ahí unas preguntas, de que va a haber un espacio en la parte final para comentar o para que puedan formular las interrogantes. Mientras, Wilson, si usted lo desea, pienso que sería interesante que continuara abordando los temas tan interesantes que hasta el momento los tienen a todos muy pendientes de la información tan importante que brinda. Perfecto. Yo no tengo ningún inconveniente con el factor tiempo, así que una vez termine podemos dedicar el tiempo que sea necesario a las preguntas. Entonces, les comparto algunos problemas con los que nosotros nos hemos encontrado, que son cuestiones que tenemos que enfrentar en este proceso. Uno de esos inconvenientes es cómo tener una capacidad de respuesta adecuada para manejar la gran cantidad de información que producen los casos de corrupción.
A diferencia de otros casos, incluso otras manifestaciones de criminalidad económica, los casos de corrupción son de los que más producen documentación porque se dan dentro de un proceso administrativo. Entonces, es necesario analizar toda esa información administrativa para uno poder tomar decisión en un caso de corrupción. Y nosotros en algunos procesos nos hemos visto obligados, y es la forma como lo hemos resuelto hasta ahora, a detener todas las investigaciones en curso que se pueden detener para mover todos los recursos disponibles a un solo caso, de forma tal de que podamos analizar la información que ha producido ese caso en tiempo oportuno y poder producir un acto conclusivo. Pero eso es uno de los problemas que hemos tenido que enfrentar. Otro problema que tenemos es el alto volumen de casos que ha ido ingresando a la PETCA. A mi llegada a esta especializada, nosotros nos encontramos con unos 326 casos. Hoy tenemos más de 700. Hay que recordar que, o matizar, que en el 2020 el Ministerio Público de República Dominicana estaba en uno de sus puntos más bajos en términos de credibilidad, y a esto tomar en cuenta que quien era el Procurador General de la República en ese momento luego termina siendo procesado. Pero la designación de la actual Procuradora resolvió el tema de confianza y movió la situación, digamos que de 0 a 80 solo con su designación. Cuando la gente siente más confianza, entonces denuncia más. Los abogados presentan más querellas, esto aumenta en consecuencia la demanda hacia esta especializada y nos obliga a trabajar entonces para producir una capacidad de respuesta que pueda responder esta demanda. A esos fines nosotros hemos acudido a la cooperación internacional. Estamos procurando definir un modelo de gestión que nos permita organizarnos de forma tal de que podamos responder a estas necesidades. Otro de los inconvenientes que hemos debido enfrentar es la entrega de información por parte de los funcionarios en tiempo oportuno. O sea, nosotros requerimos información. Hay ocasiones en las que la información nos llega rápido, hay ocasiones en las que la información toma un poco de tiempo, y hay ocasiones en las que nosotros tenemos que hacer algunas cosas para hasta obligar al funcionario a que entregue la información. Por suerte, en República Dominicana, la ley orgánica del Ministerio Público trae un tipo penal, aunque técnicamente podríamos discutir si el lugar apropiado para un tipo penal es la ley orgánica de una institución. No menos cierto es que existe en la ley orgánica, y ese tipo penal es el de obstrucción de justicia. No está, digamos que legislado como debería estar legislado el delito de obstrucción de justicia en un código penal, porque además de ser un tipo penal especial propio que solamente aplica al funcionario, solo contempla como obstrucción de justicia el hecho de que el Ministerio Público solicite información a un funcionario y no la entregue. Pero eso sí nos ha servido para nosotros, cuando le solicitamos la información a los funcionarios, le advertimos de la posibilidad de la aplicación de este artículo, y cuando no nos entregan la información a tiempo, entonces le informamos que de no responder a la solicitud, entonces será procesado por obstrucción de justicia, y hasta ahora no ha sido necesario procesar a nadie. Ante esta comunicación que advierte el inicio de una investigación por obstrucción de justicia, todos los funcionarios han respondido y han entregado la información al Ministerio Público, aunque al llegar a este punto ya hemos perdido un poco de tiempo. Otra de las problemáticas que hemos tenido que enfrentar es la gran cantidad de audiencia que producen 8 operaciones. Entonces, ese es un muy alto nivel de exigencia para el equipo, que tiene que seguir sacando casos, pero tiene que seguir litigando los casos que ya han salido. Entonces, eso nos ha obligado a hacer una división, digamos que no cerrada, pero sí en algunos casos. Entonces tenemos que, como si fuera un sistema de semáforo, es como decir, ahora vamos a mover una cantidad de fiscales para hacer frente a las audiencias. Una vez resolvamos el tema de las audiencias, entonces le permitimos volver a las investigaciones. Entonces vamos jugando con eso para poder atender a esto. Otro tema que hemos tenido que enfrentar, y esto es algo que ya había advertido cuando me refería a Operación Coral, y es que cuando uno investiga militares, tiene la circunstancia de que los testigos generalmente son otros militares. En este caso, había una estructura que incorporaba miembros del ejército a nómina,
o le agregaba incentivos en la nómina para que luego lo devolvieran a la estructura y la estructura quedarse con ese dinero. Pero la propia organización jerárquica de las Fuerzas Armadas y la disciplina de las Fuerzas Armadas hace que para esta persona en muchas ocasiones sea fácil seguir ejerciendo influencia sobre los testigos y que estos cambien sus versiones en los tribunales. Recientemente tuvimos un caso de esta naturaleza y ante el comportamiento, por suerte hemos tenido solamente un caso, ante el comportamiento de esta persona fue necesario abrir un proceso por perjurio. En República Dominicana, si una persona miente ante un tribunal, eso es un delito, que repito, se llama perjurio, y debimos abrirle un proceso a esta persona por perjurio, le conocimos medida de coerción y está en el proceso de cumplir con la medida de coerción que le fue impuesta. Eso también sucedió en esta semana. Y finalmente, dentro de los problemas con que nos hemos encontrado, está el de la duración máxima del proceso. En República Dominicana, un proceso en principio, y digo en principio porque la jurisprudencia ha establecido algunas excepciones, pero en principio debe cumplirse en 4 años. ¿Qué ha pasado? Uno, y esta es incluso una de las críticas que se nos hace a nosotros, estas operaciones por incluir varias personas, varias líneas de investigación y a varias instituciones, entonces hace que los procesos sean grandes. Pero además, como consecuencia de la jurisprudencia de la corrupción, en República Dominicana, a nuestro juicio, hay que sobreprobar. Si los casos no están sobreprobados, entonces las consecuencias son en contra del Ministerio Público. Compartir con ustedes que a nuestra llegada a este tema, el panorama con que nos encontramos es que desde el Poder Judicial se decía que los casos llegaban sin prueba, o sea, que llegaban mal instrumentados. Entonces, una de las cosas que nos propusimos, además de perseguir la corrupción que nunca se había perseguido, era que nuestros casos nunca iban a poder ser atacados de no tener pruebas. Ahora la crítica que se nos hace es que los casos tienen demasiada prueba y que la prueba es muy técnica. Pero al tener una gran cantidad de pruebas, porque aquí hay que probar cosas que en cualquier lugar del mundo no habría que probar, como la propia condición de ministro, de alguien que fue ministro y que todos los días estaba en los medios de comunicación, hace que los casos sean grandes, pero además aquí hay una gran cultura de dilación de los procesos, de aplazamiento de los procesos. También hay una gran debilidad con el litigio temerario. Con el litigio temerario en todo el sentido de la palabra. O sea, el sistema es genuflexo con el litigio temerario, independientemente que sea de la defensa privada, de la defensa pública o del propio Ministerio Público. Este es un problema que hay que atacar independientemente de quién sea que ejerza temerariamente la litigación. Entonces, esto ha hecho que los procesos se extiendan mucho y uno de los inconvenientes que tenemos que enfrentar es poder conseguir que los procesos se conozcan dentro de un plazo razonable, porque si no, la consecuencia de todo esto que hemos hecho sería la extinción del proceso sin que se llegue a determinar si la persona que hemos procesado es culpable o inocente. Otras cosas que hemos tenido que enfrentar son amenazas algunas en medios de comunicación, otras amenazas que se han dado en los propios tribunales, imputados que nos dicen nosotros hoy estamos en la oposición, pero mañana vamos a estar en el gobierno, y cuando estemos en el gobierno, digamos que tú verás lo que va a pasar, mensajes de que nosotros no deberíamos tomarnos tan en serio el tema de la lucha contra la corrupción, por un adagio que se suele repetir mucho en República Dominicana, que el Estado no agradece ni guarda rencor. Otras cosas que hemos tenido que soportar son campañas en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales, al punto que uno de estos casos, específicamente Operación Calamar, uno de los imputados de este caso contrató un lobista en Estados Unidos para generar presión hacia el sistema de justicia de República Dominicana y sobre todo al Ministerio Público desde Estados Unidos. Como consecuencia de ese lobismo crearon incluso una institución para comenzar a difundir todo tipo de mensajes, generalmente manipulados, en contra del Ministerio Público de República Dominicana. Y yo quisiera finalizar con algunas reflexiones para que podamos pasar a las preguntas, y quiero hacerlo en 2 direcciones. Una primera, compartiendo algunas reflexiones que no son mías, sino que son de una ex jueza francesa, Eva Joly, y luego compartir algunas reflexiones que me ha tocado construir
a lo largo de este espacio. Comienzo con la de Eva Joly. Eva Joly, que repito, fue una jueza francesa, pero una jueza en un proceso no adversarial, que es la vez, son los que investigan, por ende, hace la vez de fiscal. Y ella exclamaba que en un libro que escribió que cuesta mucho mover la frontera de la impunidad. Entonces nosotros que investigamos casos de corrupción, no podemos asumir que va a ser fácil, porque no va a ser fácil. Va a ser difícil porque, repito, cuesta mucho mover la frontera de la impunidad. Y ella decía algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y lo voy a citar textualmente, que en ocasiones una investigación se parece al juego del gato y el ratón, pero pueden invertirse los papeles. Todo ocurre como si para avanzar tuviésemos que pagar un boleto de entrada, un precio por caminar hacia la verdad casi a cada paso. Y decía ella además que en estos procesos existen corrientes subterráneas que trabajan con sus armas favoritas, que son la intimidación y la manipulación. Otra cosa que ella suele decir es que el poder se comporta igual en todas partes. Estas herramientas de manipulación e intimidación que existen en República Dominicana han existido en países como Guatemala, y aquí tenemos algunos ejemplos de eso, pero existen en toda América Latina porque el poder se comporta igual en todas partes. ¿Qué solemos nosotros decir ante los retos que implica perseguir la corrupción? Y estas son mis reflexiones. 1. Un exceso de valor solo se resuelve con más exceso de valor. 2. Nosotros tenemos que estar conscientes que vamos a recibir ataques, pero la única respuesta digna de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal. Un fiscal bajo ataque no debe ceder un solo ápice, tiene que seguir en esa misma velocidad o asumir una velocidad mayor, y repito, esa es la única respuesta digna. Otro elemento que debemos de tener presente es que la carrera de la lucha contra la corrupción, y esto yo lo he dicho mucho en República Dominicana, no es una carrera de velocidad. Y eso lo decía incluso Virginia en la introducción sobre un artículo que escribí hace un tiempo. Esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia. A nosotros nos toca asumir nuestra función como fiscales y resistir, resistir y resistir. Luchar contra la corrupción tiene la agravante que uno termina investigando a personas que luego pueden decidir sobre nuestros futuros. ¿Por qué? Porque uno termina investigando a miembros de un partido político que hoy están en la oposición y ciertamente mañana pueden estar en el gobierno. Y cuando están en el gobierno, digamos que pueden pasarnos el sombrero. Pero para mí esto es blanco-negro. Si una persona entiende que como esa realidad existe, no va a hacer lo correcto, puede hacer otra cosa en la vida, pero no ser fiscal. Si uno es fiscal, tiene que hacerlo independientemente de las consecuencias que eso pueda traer aparejada, porque justamente para eso somos fiscales. Otra cuestión, la respuesta siempre es casos. A las críticas, casos. A los ataques, casos. A las campañas difamatorias, casos. La respuesta siempre es casos, casos y más casos. Los casos son los únicos que permiten poner en evidencia todas las complicidades en relación a la corrupción, ya sean de nuestros compañeros, si las hay, ya sean del resto de las instituciones del sistema de justicia, ya sea de la clase económica o ya sea de la clase política. Hacer caso los pone en evidencia. Nosotros tenemos que responder a cualquier ataque que nosotros recibamos siempre con otro caso y otro caso, y esa será la única forma de nosotros primero legitimar nuestro accionar, evidenciar las complicidades que existen alrededor de la corrupción y obligar a que se genere el punto de inflexión y que avancemos para tener países que, si no estén libres de corrupción, al menos la hayamos reducido a su mínima expresión. Quedo libre para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy
impresionados por todo el trabajo que han debido realizar y todas las barreras que han tenido que superar para poder avanzar en esta lucha contra la impunidad. Y es que décadas de impunidad no se resuelven en días, sin importar las horas de trabajo y los recursos que se dediquen a esta tarea. Yo, si me lo permiten, tengo 3 preguntas, pero quisiera empezar con una. Tú hablabas de la jurisprudencia, le llamabas la jurisprudencia para de los fallos de las cortes, la jurisprudencia que apoyaba, digamos, la impunidad respecto a la forma de poder acreditar eh, poder acreditar todos los hechos que se estaban enjuiciando. Pero yo quisiera saber si esta jurisprudencia, o sea, ya ha quedado asentada en la legislación de tu país respecto a la forma de trato de estos tipos de casos de corrupción, que evidentemente es distinto en el elenco probatorio a los delitos comunes. Esa sería una. Bueno, puedo ir respondiendo una a una y así vamos viendo las otras. Por suerte, no ha habido, digamos, que una transferencia de la interpretación que se ha tenido en los tribunales a la legislación. Y una de las razones, a mi juicio, por la que no se ha dado esa transferencia es porque la sociedad civil de República Dominicana es muy vigilante. Entonces, cuando se dan estas interpretaciones en la jurisprudencia, entonces hay un alto nivel de crítica y a ese alto nivel de crítica entonces suelen tenerle miedo la clase política, entonces no se atreven a dar el salto y llevarlo hasta la legislación. Lo otro es que si esta interpretación se mantiene y se mantiene a favor de lo procesado por caso de corrupción, tampoco ellos tienen gran necesidad de pagar el costo político de legislarlo si el resultado sería el mismo. Pero yo les puedo plantear un ejemplo de algo reciente que sucedió en República Dominicana y que, repito, son estas particularidades que solo suelen darse en caso de corrupción. Nosotros tuvimos un proceso en el que una persona fue acusada en el año 2013. Duró 7 años en rebeldía. En otras palabras, 7 años huyendo de la justicia. En el 2020 la apresamos, la llevamos a juicio y fue condenada en juicio. Y apeló y la Corte de Apelación envió a un nuevo juicio. Anuló la primera sentencia y envió a juicio de nuevo. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Eso pasa, digamos que en cualquier caso, en República Dominicana. El segundo juicio vuelve y condena a esta persona. Esta persona vuelve y apela y la Corte de Apelación confirma esa decisión. La imputada recurre ante la Suprema Corte de Justicia y ya comienza a variar el tratamiento al caso con relación a lo ordinario, y la Suprema Corte de Justicia anula la decisión de la Corte y envía a la Corte de Apelación de nuevo, a otra, evidentemente otra Cámara, que conoce del envío, ratifica la condena, pero la suspende. O sea, a una persona que le probamos el haber sustraído fondos públicos, que huyó de la justicia por 7 años, que logramos condenarla, ahora el sistema de justicia le dice que no debe pasar un solo día presa. Nosotros recurrimos en casación justamente por esta razón, diciéndole a la Suprema Corte de Justicia que no podía ser que la decisión final de 11 años de persecución de una persona sea que no estará un solo día preso, dicho de otra manera, sea impunidad. Porque si a las personas que se dedican a sustraer fondos públicos, el sistema le dice que, mira, tú puedes huir un poco de tiempo, luego irte al tribunal, tratar de dilatarlo lo más posible, que al final tú no tendrás ni que devolver dinero, porque esta persona, como no admitió los hechos, no devolvió un solo peso al Estado y no tendrás que cumplir una pena, lo que estamos incentivando que otra persona cometa actos de corrupción. Y yo suelo decir, solo Dios sabe cuántos actos de corrupción estimula una sola muestra de impunidad. El resultado fue que la Suprema Corte de Justicia rechazó nuestro recurso de casación y al final la conclusión de este proceso es que esta persona, habiendo sustraído fondos públicos, habiéndosele demostrado que sustrajo fondos públicos, no estará un solo día en una cárcel de República Dominicana.
Bien, gracias Wilson. La verdad que muy impactante, muy claro el modo de plantear los problemas principales vinculados con la persecución de casos de criminalidad económica y de corrupción administrativa. Es evidente que han estado haciendo un trabajo por demás desafiante en el país, sobre todo trabajando con este concepto tan novedoso de operaciones, que básicamente construye una noción de casos complejos con cuestiones específicas desde el punto de vista de la investigación y el litigio. Yo quisiera darle la palabra a algunas personas que han estado levantando la mano, así que sé que aquí está Adriel José Torres, no sé si Ramón Núñez está todavía en sala, pero podemos darle la palabra a Adriel José Torres para que él formule unas preguntas si todavía tiene interés en hacerlo. Eh, Adriel, te escuchamos. Parece que no está Adriel. Sí, parece que no está. Bueno, también había levantado la mano Benito Cedillo Rivera, tal vez él quiera hacer alguna reflexión, alguna pregunta. Bueno, si no están... Wilmer. Oh, hola, Adriel por acá. Pero, ¿cómo está, magistrado? ¿Qué tal, Adriel? Todo bien. Quería emitir una opinión en cuanto a la excepción que se hizo a la ley orgánica del Ministerio Público. Y es que con el rango jerárquico del titular, y es que a diferencia del procurador de corte, el adjunto tiene calidad para recurrir a altas instancias, como es la Suprema Corte de Justicia, así evidenciando cero burocracia a la hora de perseguir el crimen organizado. Eso es correcto. Una de las ventajas que tiene colocar un adjunto al frente de la PETCA es que no tiene que recurrir ni al director de persecución ni al Procurador General de la República, como sucedía antes, si tuviera que, por ejemplo, perseguir a una persona con privilegio de jurisdicción que solamente se le conoce su causa ante la Suprema Corte de Justicia. Yo me voy a atrever a decir algo en este punto y aquí que quizás no debería decir porque se puede malinterpretar, pero yo suelo decir las cosas a pesar de que se pueda malinterpretar. En esta experiencia que yo he tenido en la PETCA, yo he llegado al convencimiento de que es más útil tener un adjunto y que quizás debería modificarse la ley para que esta función se le encomiende a un adjunto, el que decida la procuradora, justamente para que no tenga estas trabas que tendría un procurador de corte, que repito, para solicitar cualquier cosa de una persona con privilegio de jurisdicción tendría como que pedir permiso. La razón por la que a mí no me gusta mucho hablar de eso, porque alguien podría pensar que yo estoy planteando que se establezca de manera permanente la condición de adjunto para permanecer en el cargo, y esa no es la realidad, porque yo creo que todo el que ha perseguido la corrupción sabe cuánto desgasta esto. Y ya yo tengo 4 años en esta posición y en modo alguno lo hago con esa intención, pero sí la experiencia, o sea, lo que me ha permitido a mí hacer desde la condición de adjunto y en consecuencia la libertad y la independencia de acción que esto me ha otorgado, yo creo que es beneficioso para la persecución de la lucha contra la corrupción. De no ser así, de todas maneras, por ejemplo, si mi condición fuera la de procurador de corte, lo que eso obliga es a un trabajo muy cercano entre quien dirige la especialidad de persecución de la corrupción y la directora o director de persecución, para que entonces a través de esa vía, porque las especializadas pertenecen a la dirección de persecución, entonces se hagan los trámites necesarios. Pero repito, si el funcionario es un adjunto, podría evitarse esos trámites burocráticos. Gracias, Wilson. Y
Por ahí veo que está conectado Ramón Emilio, pero si Ramón Emilio no en este momento no desea hacer preguntas, Pedro le había conferido ahí también la oportunidad a Wilmer, si tiene alguna interrogante que formular. Pero creo que no ha encendido el audio, Wilmer. Wilmer, si está hablando, no le estamos escuchando. ¿Me escuchan? Ahora sí. No se escucha Wilmer, ¿eh? No le escuchamos, Wilmer. Mientras cedo el espacio si alguien más tiene interrogantes, leo comentarios. Juana Mejía, por ejemplo, dice que es excelente. Ninette Núñez tiene un interrogante que le puedo formular, Wilson, que aborda el tema de la ética, que es importante en todas las esferas de la sociedad, pero si usted pudiera explicar qué importancia tiene en el ejercicio de la función judicial. Es una pregunta que realiza Ninette Núñez Salem. Gracias, Núñez, por la pregunta. Esto nos permite a nosotros compartir algo que solemos decirle mucho al equipo. Nosotros perseguimos faltas éticas. Entonces, si nosotros perseguimos faltas éticas, el mayor nivel de comportamiento ético y de transparencia tiene que venir entonces de lo que perseguimos, las inconductas en esta dirección que cometen los demás. Entonces, sobre todo por un tema de legitimidad, es fundamental, primordial, que el funcionario que persiga la corrupción tenga altos estándares éticos, porque si no, eso va a tener impacto en la propia imagen del caso y podría tener impacto incluso en la propia litigación del caso, porque podrían entonces estarle enrostrando al funcionario esas debilidades si las tuviera y estuviera procesando casos de corrupción. La ética tiene además importancia en estos temas desde el punto de vista preventivo. En República Dominicana existe una Dirección General de Ética con una directora que es una persona de mucha experiencia en la administración pública, con quien nosotros tenemos una muy buena relación y con quien yo suelo bromear diciéndole muchas veces que no solo a ella, sino a ella y a algunos organismos de control que en consecuencia velan por el cumplimiento ético, como una dirección de compras y contrataciones que nosotros tenemos o como la Contraloría General de la República. Y yo suelo decirle a ellos que en la medida de que los mecanismos éticos y los mecanismos de control funcionen, entonces yo tendré o una vida mucho más ligera porque tendré menos trabajo, o quizás no tendré trabajo en algún momento si los procesos los resuelven los organismos de control. Así que es fundamental primero la visión ética desde la función pública, el comportamiento ético de los que perseguimos este tipo de corrupción, aunque eso no deja de crearnos algunas dificultades. Y me explico. Yo suelo bromear mucho con el director de la Dirección de Compras y Contrataciones, porque muchas veces se dan procesos de licitación en el que los que participan en la licitación denuncian que hay un comportamiento no ético, apoderan a la Dirección de Compras y Contrataciones, el caso se hace público, Compras y Contrataciones detiene la licitación, en algunas ocasiones anula la licitación, por ende el Estado no llega a erogar fondos, como el Estado no llega a erogar fondos, no hay un perjuicio para el Estado y yo no puedo hacer nada. Pero la población termina diciendo que ahí había un tema que parece que ahí, lo voy a decir como se dice en buen dominicano, se robaron unos cuartos y que entonces desde el Ministerio Público no hicimos nada con ese caso y es difícil no explicarle
que la razón por la que no podemos hacerlo es porque los sistemas de control y el sistema ético ha funcionado. Pero es fundamental que los que estamos en la persecución de la corrupción y los que están en el sistema de prevención de la corrupción tengan altos niveles de estándares éticos y promuevan esos niveles éticos. Bastante conforme, muchas gracias. Wilson, yo quisiera hacerte una pregunta ¿Sí? vinculada con el seguimiento de estos casos, con la manera en que van construyendo la prueba en casos, sobre todo en las operaciones, que son casos complejos, con muchos imputados y con aristas probatorias distintas, como vos bien dijiste, con múltiples afectados en términos de instituciones públicas, etcétera. ¿Cómo están trabajando el uso de técnicas especiales de investigación? ¿Cómo trabajan con arrepentidos? ¿Cómo trabajan con colaboradores? ¿Qué rol o qué importancia tienen estos instrumentos? ¿Y cómo han manejado en el litigio los desafíos que se presentan frente a las impugnaciones que puedan hacer defensores particulares en este tipo frente a este tipo de mecanismos de producción de evidencia? Mira, nosotros, y eso hablaba incluso en un panel esta tarde en el que veíamos el uso de salidas alternas, y veía un poco este tema porque aquí la utilización de la figura del colaborador está vinculada a la aplicación de un criterio de oportunidad. Una de las decisiones que nosotros tomamos, digamos que estratégica para avanzar estos procesos de investigación de grandes casos de corrupción, es que nosotros estamos convencidos de que no es posible perseguir de manera eficaz el crimen organizado sin colaboración. O sea, si nosotros queremos ser eficaces en la persecución del crimen organizado, necesitamos colaboración. ¿Por qué? Conocer cómo funciona una estructura de crimen organizado del tipo que sea y conocer cómo opera esa estructura de crimen organizado, o sea, cómo realiza los hechos delictivos, puede tomarle al Ministerio Público semanas o meses. Y esa información la puede aportar un colaborador en horas. Entonces, nosotros hemos procurado en las 8 operaciones que hemos tenido hasta este momento hacer uso de la figura del cooperador. En algunos casos, bueno, en más de un caso, como decía anteriormente, aplicando un criterio de oportunidad que implica en consecuencia no perseguir penalmente al colaborador, y en otros casos aplicando la figura del procedimiento penal abreviado. Algo la diferencia porque los cuestionamientos han sido distintos cuando procuramos la colaboración a través de un procedimiento penal abreviado a cuando procuramos la colaboración a través de el criterio de oportunidad. ¿Por qué los cuestionamientos han sido distintos? Bueno, antes de pasar los cuestionamientos, el colaborador le da a uno la oportunidad, además, de entender el fenómeno criminal. Y no es posible enfrentar correctamente un fenómeno criminal si uno no lo entiende correctamente. Vuelvo a los cuestionamientos que se nos han hecho en la utilización del colaborador. Cuando hemos utilizado como herramienta procesal el procedimiento penal abreviado, las críticas que hemos recibido de parte de la defensa son muy pocas. Y son muy pocas por el propio impacto que tiene esto en la estructura. O sea, el procedimiento penal abreviado saca a esa persona del proceso. Esta persona puede otorgarle información a uno, entregar documentos, pero en el caso nuestro, que como lo hemos hecho hasta este momento, es conjuntamente con el resto de la estructura, entonces el que se aboca al conocimiento de un procedimiento penal abreviado sale del proceso y no termina como testigo en el juicio. Por ende, la estructura criminal se resiente menos, digamos, que de este colaborador que del otro. Eso lo hemos hecho en algunos casos porque la herramienta que uno va a utilizar para procurar tener un colaborador eficaz va a depender también de la propia dinámica del caso.
Hemos tenido otros casos en el que la figura que hemos utilizado es de la aplicación de un criterio de oportunidad. Como le hemos dado un criterio de oportunidad al colaborador, esto nos permite utilizar al colaborador como testigo del proceso. Entonces, el resto de la estructura que conoce a estas personas sabe en consecuencia qué información tiene esta persona y qué nivel de probabilidad tiene el Ministerio Público de tener éxito en el proceso en la medida de que esta persona declare en juicio. Entonces, ¿qué cosas hemos tenido que enfrentar desde la defensa cuando el colaborador eficaz lo hemos utilizado como consecuencia de la aplicación de un criterio de oportunidad? Uno es un ataque directo al colaborador, o sea, y eso nosotros hemos tenido que incluso que reflexionar con los colaboradores de que tienen que estar conscientes que la otra parte de la estructura no les va a aplaudir ese tipo de comportamiento. Entonces, hemos tenido imputaciones de todo tipo, difamaciones en las que lo acusan de traición. Algunos de nuestros colaboradores le han inventado temas de delitos sexuales para desacreditarlos frente a los tribunales y un sinnúmero de maniobras que han venido de la estructura para procurar descalificar al colaborador. Otra cosa que han hecho es procurar intervenir en la aplicación del criterio de oportunidad. ¿Esto por qué? En República Dominicana, cuando la criminalidad es compleja, el criterio de oportunidad no lo da el Ministerio Público, sino que el Ministerio Público le solicita al juez la aplicación del criterio de oportunidad. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa legislación. Creo que el control que debería tener el criterio de oportunidad debería ser jerárquico, o sea que si alguien no está de acuerdo, vaya al superior inmediato del fiscal que ha aplicado el criterio de oportunidad, pero no está legislado así. Entonces, uno de los temas que hemos tenido que enfrentar es que en el último caso que aplicamos un criterio de oportunidad, al ir al juicio, el resto de los imputados intentó participar de esa audiencia, diciendo que el resultado de la misma tenía impacto sobre ellos y que en consecuencia ellos podían participar de la audiencia. Nosotros alegamos ante el tribunal que la audiencia de criterio de oportunidad es una audiencia al margen del resto del proceso, porque estas personas ni siquiera son parte del resto del proceso, porque no están acusados, no tienen ninguna imputación sobre este proceso y que tampoco la ley le da ninguna facultad al imputado a opinar sobre el criterio de oportunidad, porque esta es una facultad que el legislador le ha otorgado exclusivamente al Ministerio Público y es una decisión político-criminal del Ministerio Público que decide a quién imputa y a quién va a utilizar como un colaborador. El juez sí tiene, en la forma como está legislado, la facultad de determinar si, primero, la colaboración es eficaz y segundo, si la persona a la que se le está aplicando el criterio de oportunidad, digamos que tiene una menor ubicación en la jerarquía de la estructura criminal. Son entonces criterios que tiene que evaluar el juez. Hasta ahora, por suerte, los jueces han rechazado la intención de la defensa de participar en esta audiencia, por estos casos han sido recurridos ante la Corte de Apelación. Si mi memoria no me traiciona, creo que al menos un caso de eso ya fue decidido y la Corte también rechazó la participación y fue recurrido ante la Suprema Corte de Justicia. Habría que esperar a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de esta forma de utilizar el colaborador que hemos tenido del Ministerio Público. La propia reacción de la defensa habla de la eficacia de la herramienta. Si la herramienta no fuera eficaz, la defensa no tuviera ese nivel de reacción. Y para nosotros ha sido fundamental en cada uno de estos casos poder contar con un colaborador que permite, además de entender la organización criminal, permite avanzar mucho más rápido en estos procesos que son tan grandes y que, como nosotros tenemos un plazo de duración máxima, si no contáramos con este nivel de colaboración sería mucho más difícil y en consecuencia tomaría mucho más tiempo poder construir los casos. Doctor, disculpe, ¿habrá forma de poder escuchar, no de interrumpir mi clase? Quiero hacer una... Ya. Ahí lo puedo poner. Que se cortó la... No entra nada. ¿Es posible hacer una pregunta? A ver, un ratito. Vamos solo, un saludo al doctor Luis Ramírez. Wilmer va a formular alguna pregunta.
Sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, mire, agradecer al señor magistrado de su ilustrada exposición. Soy de Perú, abogado penalista. Escuché al magistrado indicar que en su país el fiscal tiene que saber hasta cuál es el desarrollo, la dosis físico-química de un asfalto, de una pista, ¿no? En cambio, en Perú no ocurre eso, ¿no? En Perú la fiscalía tiene un equipo de peritos adscritos, una lista de peritos, entre ellos ingenieros civiles para este tipo de casos de corrupción. Y normalmente en procesos de corrupción, ¿no? Donde hay sustracción de caudales, la Contraloría da un aporte muy significativo, ¿no? Elabora trabajo de técnicos que se considera, conforme a la legislación interna, como prueba preconstituida que constituyen un gran apoyo técnico para el fiscal, de tal manera que en audiencia el perito de la Contraloría, ¿no? Son los que exponen los alcances técnicos, el fiscal de la interpretación, el juez valora y luego pues hay un resultado de sentencia condenatoria o absolutoria. También escuché al magistrado hablar que en su país hay Contraloría, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Tiene alguna similitud con el caso del Perú, porque en el caso nuestro, como lo acabo de explicar, es un aporte significativo. Acá un fiscal difícil que vaya pues a acercarse a las fórmulas técnicas de un ingeniero para establecer si en un asfalto hubo o no baja calidad de materiales y por ende ganancia ilícita, ¿no? Y me llama la atención porque, bueno, pues, o sea, no sé si esto depende de cuestión estructural o también de la política criminal en este caso, de su país, ¿no? Esa es la pregunta que quería hacerle al señor expositor. Gracias. Bueno, miren, nosotros, bueno, como usted bien afirma, contamos con una Contraloría. Esa Contraloría, por primera vez, y esto se dio conjuntamente con nuestra entrada digamos que en el liderazgo del Ministerio Público, la Contraloría creó una unidad antifraude. Y esa unidad antifraude hace algunos informes que son sumamente útiles para nosotros en el Ministerio Público. Igual, la propia Contraloría puede hacer algunas auditorías y en República Dominicana también existe una Cámara de Cuentas que es el órgano de control externo que también hace auditoría y, como decía, también está el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que también hace algunas auditorías. ¿Cuál es la cuestión en República Dominicana? Como nosotros no teníamos una larga experiencia de persecución contra la corrupción, por eso no existía esta área especializada en Contraloría. Al INASIF hubo que crearle un área para el tema de delitos económicos porque no la tenía desarrollada y no la tenía desarrollada porque no había procesos, grandes procesos de casos de corrupción. De alguna manera, el sistema lo que ha ido es, conjuntamente con estas 8 operaciones, el sistema se ha visto obligado a ir creando músculos que permitan entonces institucionalizar un sinnúmero de respuestas. Ahora bien, esta experiencia nos ha dicho a nosotros, y fue el punto al que me referí, que el Ministerio Público necesita contar con un equipo especializado al margen de esta respuesta que pueda dar la Contraloría en el caso nuestro o que pueda dar la propia Cámara de Cuentas o que pueda dar el INASIF por varias razones. Una de ellas es la necesidad que uno tiene de tener cierta respuesta en el menor tiempo posible. Por ejemplo, el INASIF tiene un equipo, creó un equipo de contables que fue la consecuencia de este proceso, como decía anteriormente, a quien nosotros le pedimos que haga análisis financiero. Pero nosotros, antes de ir al INASIF, utilizamos a una analista financiera de la Unidad de Investigaciones Criminales que nos pueda poner nosotros en condición de saber ¿qué nivel de dificultad tiene el contenido de esa información y si es necesario que vayamos al INASIF o si con un informe de esta unidad nosotros podemos avanzar en el caso? Entonces, yo me refiero a esto porque en la medida de que el Ministerio Público cuenta con esa capacidad de respuesta, está incluso en mejor condición de hacer solicitudes a las instituciones que tienen que darle respuesta, porque estará en mejor condición de comprender las interioridades del caso que está manejando. Entonces, por eso es que
nosotros hemos llegado a la conclusión de que independientemente de que en República Dominicana hay una Contraloría General de la República y que esa Contraloría tiene una unidad antifraude que nos colabora y que nos es útil en su colaboración, al margen de que exista la Cámara de Cuentas o que el INASIF pueda hacer algunas pericias, sobre todo en términos financieros. Y yo aquí no quisiera discutir en este momento porque digamos que la propia estrategia no me lo permite, pero en muchos casos no basta con que existan las dimensiones, sino que uno tiene que estar en condición también de analizar cuál es el nivel de profundidad y cuál es el alcance y cuál es el nivel, incluso el estándar de calidad de la propia información que se está produciendo de esas instituciones, y eso es más fácil para el Ministerio Público si tiene su propia capacidad de respuesta. Muchas gracias. Muy bien, y por ahí está mi paisano Luis Ramírez, quien tenía una interrogante, luego Julián. Sí, gracias. Gracias. Saludos a todos, a Juan Francisco y a todos los que no tengo tiempos de no saludarlos personalmente. Saludos, Luis. Estimado Wilson, cuéntanos cómo ha sido la estrategia de ustedes y aprovechando que está también aquí Juan Francisco. El tema de a veces procesar 40 personas, 30 personas, suena bien al inicio, ¿verdad? Agarrar una gran red de corrupción, y aquí hubo casos importantísimos, pero al momento del proceso empieza a hacerse cansado, aunque tengas todo el tema. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de fragmentar los casos, algunos hechos, atribuírselos a unos, otros hechos a otros, e ir llegando poco a poco de tal manera, porque tener varios, me imagino, para un fiscal, una apelación para los procesos. Un tema, cualquier estornudo de alguien que no llega a la audiencia, dice, no, se viola el derecho de defensa de fulano, no hay audiencia. Y vamos, pues entonces es como, y si peor, si lo más seguro es que los abogados se ponen en concierto y empiezan a bombardear el proceso. En el caso de Guatemala, esperando mejores condiciones políticas o eliminar prueba, qué sé yo, cualquier cosa. O simplemente saben que están complicados y no quieren ir a juicio. Entonces, ese tema, yo siempre he pensado que una manera de llevar unas circunstancias de estas, pues requiere una estrategia de poco a poco, o procesas a todos, o seleccionas 5 y vas con todo. ¿Cómo le hacen? Mira, Luis, primero yo tengo que confesar que Luis es un gran amigo a quien yo le tengo mucho cariño y todo el respeto del mundo. Nosotros hemos tenido que lidiar con esa circunstancia de llevar procesos grandes. Y tuvimos que tomar en un momento la decisión de si íbamos a asumir el riesgo de llevar procesos grandes. Pero ¿qué nos decía a nosotros el pasado? Ese pasado vinculado a la jurisprudencia de la corrupción. Nosotros tuvimos un caso en que la decisión del tribunal fue que las personas que estaban procesadas, palabras más, palabras menos, como que no tenían la condición para hacerlos más atractivos para recibir el soborno. A uno le dan ganas en este momento, y perdonen si soy demasiado franco, de decirle al tribunal que para el próximo caso vamos a tratar de convencer a los corruptos de que elijan correctamente las personas para pagar el soborno, pero eso es algo que nosotros simple y llanamente no podemos hacer. O sea, el caso se da como se dio el caso. Entonces, ¿qué nosotros tememos? Que si nosotros fragmentamos el caso, primero, fragmentar los casos de criminalidad organizada siempre tiene la dificultad de que genere una dificultad de explicación. ¿Por qué? Pensemos en el caso que nosotros tenemos con relación al ex procurador general de la República. Cómo funciona la Comisión de Hechos Ilícitos en una estructura de poder, como es el caso del Ministerio Público, es que una gran cantidad de actividades son mandadas a hacer, no las hace el funcionario directamente. Y a veces esas actividades bajan hasta la parte más baja de la propia organización. Entonces, muchas veces para uno acreditar que se pagó un soborno, tiene que ir desde el punto más bajo hasta el más alto, hilando
en muchas ocasiones con pruebas indiciarias como para poder acreditar ese hecho contra una persona. Si a esto le agregamos la experiencia que hemos tenido en República Dominicana, nosotros temíamos que si lo fragmentamos, nos digan aquí que los culpables son los de allá y que nos digan allá que los culpables son los de aquí. No sé si me doy a entender. Entonces dijimos, vamos a tener que asumir el riesgo de colocarlos a todos en un mismo caso, porque eso nos va a evitar esa discusión, aunque sabemos y nos ha pasado de que esto tiene la dificultad, que no es lo mismo hacer avanzar un proceso de 5 personas que hacer avanzar un proceso de 50. Nosotros tenemos un caso que es el más grande nuestro, en el que nosotros acusamos 64 personas, entre personas físicas y personas jurídicas. Uno de los inconvenientes que tuvo este caso es que solo la audiencia preliminar duró 1 año y medio. Claro, la audiencia preliminar duró 1 año y medio no solo por la dimensión del caso. La audiencia preliminar duró 1 año y medio por otros factores, incluyendo la gestión de audiencia. Sobre todo porque aquí a veces parece que la obligación de conocer un proceso es del fiscal que construyó el caso y no de todo el sistema de justicia, sobre todo de los jueces que son los que dirigen audiencia, porque nosotros los fiscales no dirigimos audiencias. Entonces nosotros asumimos el riesgo porque el riesgo existe. La posibilidad de que la audiencia no se conozca porque alguien se enfermó, evidentemente va a ser más probable entre 10 que entre 5. Eso es así. Y estoy hablando de las circunstancias que se pueden dar de buena fe. La posibilidad de que alguien tenga un accidente, la posibilidad de que los abogados se pongan de acuerdo para faltar hoy uno a una audiencia, mañana falte el otro, incluso la dificultad para poder coordinar las agendas, para fijar las audiencias, está presente cuando uno construye un caso de estas dimensiones, pero son riesgos que nosotros decidimos asumir. ¿Qué es que nosotros hemos procurado? Acordar con la mayor cantidad de personas posible. Por ejemplo, este caso de 64 personas, nosotros acordamos con 37 de ellas en la audiencia preliminar. Entonces ahora el caso está yendo a juicio solo con 27. O sea, el caso que era, en términos de personas, era el más grande nuestro, ahora se convierte en uno de los casos más pequeños por la cantidad de personas con las que acordamos en la etapa intermedia. Acordar en la etapa intermedia nos mantiene la seguridad de que el juez de juicio, si el juez de juicio nos dice, pero el culpable de esta acción era Pedro Pérez, nosotros le podemos decir, sí, pero Pedro Pérez está condenado. Por esa acción, Pedro Pérez está condenado y esa condena es la consecuencia de un acuerdo al que llegamos en la parte intermedia. Nosotros estamos aquí para que este tribunal pueda conocer de los hechos en los que participó Pedro Pérez, pero que en los que participaron otras personas que no acordaron en la etapa intermedia, y es lo que nosotros pretendemos discutir en esta etapa de juicio. Es pesado, es muy pesado llevar casos grandes, es pesado empujar casos grandes, pero la realidad que nosotros hemos tenido hasta este momento nos ha dicho que debimos apuntar en esta dirección. Yo tengo el convencimiento, si no la esperanza, de que en la medida de que este proceso avance y adquiere estabilidad en el tiempo, el propio juzgamiento de muchos procesos de corrupción obligará a cierto estándar probatorio, el que sea, discutible, no discutible, bueno o malo, pero obligará a cierto estándar que colocará al Ministerio Público en condición de tomar otras decisiones y quizás el sistema. Entonces, por la propia dificultad que nos crea a todos, porque aquí en República Dominicana ni siquiera sala de audiencias había en el sistema penal para conocer un proceso de 64 personas, y fue tal el tema que tuvimos que trasladarnos a una sala de audiencia de la Corte, o sea, no de los tribunales de primera instancia, civil, para poder conocer este proceso porque no cabíamos en la sala de audiencias penales. Entonces, el propio sistema, en la medida que reaccione, la esperanza que nosotros tenemos es que conforme se den las decisiones, nos ponga en condición a nosotros que sin arriesgar el proceso, podamos hacer procesos más pequeños que en consecuencia puedan avanzar más rápido. Gracias, ahí está Julián, creo que ya casi para cerrar. Gracias, Juanfra.
Buenas tardes, un placer escucharte, Wilson, muy interesante y claro tu presentación. Quería hacerte unas últimas dos consultas sobre cosas que mencionaste al pasar, pero que me gustaría hacer un poco de foco. La primera, mencionabas una competencia bastante amplia que tiene la Procuraduría en términos de competencia material, tanto casos grandes como pequeños. Quería saber si esto llevaba a una situación de sobrecarga de casos, y en tal caso cómo la gestionaban, si había criterios de priorización, si había objetivos claros. Y vinculado a eso, si las fuentes o, digamos, las fuentes de información a partir de la cual inician los casos es centralmente las denuncias o los reportes de los organismos de prevención, o si ya han podido avanzar en términos de proactividad a través de otras fuentes o a partir del propio análisis criminal que puedan estar realizando desde el Ministerio Público. Bueno, digamos que respondiendo lo más fácil, sobrecarga, sí. Tenemos una sobrecarga laboral, sobre todo tomando en cuenta que tenemos unos 700 casos y eso es una gran cantidad de casos para la cantidad de fiscales con que nosotros contamos. Por eso comentaba también anteriormente de que estamos procurando establecer un modelo de gestión, digamos, que haga mucho más transparente los criterios de selección de los casos, porque actualmente están, digamos que muy centrados en el caso grande. O sea, y esto es algo que nosotros hemos tenido que corregir. ¿Por qué? Y antes de entrar en la forma como iniciamos los casos, como repito, como no había experiencia de persecución de la corrupción, como había una gran deuda social, la PETCA no pudo darse el lujo de organizarse primero y actuar después. O sea, lo ideal hubiese sido que nos hubiésemos organizado, hubiésemos creado un modelo de gestión, hubiésemos creado un sistema de selección de los casos, pero no era posible, porque si hubiésemos hecho eso no podía tomar un año, y si no hubiésemos tomado un año, hubiésemos pedido toda la legitimidad del mundo, porque la gente iba a comenzar a decir, tienen un año y no han hecho nada. Entonces nosotros tuvimos que reparar este barco mientras navegaba. El hecho de reparar el barco navegando nos llevó a esa toma de decisión que también mencioné, de iniciar por los casos grandes para comenzar a atacar la corrupción que nunca se había atacado. Nosotros lo hicimos sobre el convencimiento de que quienes vengan después no tendrán la excusa de decir que no pueden perseguir casos grandes. O sea, tendrán que perseguir casos grandes porque ya es una experiencia asentada en República Dominicana. Pero eso sí ha tenido, digamos, que algún nivel de impacto en el propio equipo de fiscales, porque ahora de un caso de, digamos que 19.000 millones de pesos, cuando nuestros fiscales le entregamos una denuncia de un caso de 10 millones de pesos, 50 millones de pesos, entonces los fiscales como que terminan sintiendo que el caso es muy pequeño, cuando realmente es un caso que igual impacta, dependiendo de dónde ocurra, porque si ocurre, por ejemplo, en un hospital de un pueblo de la frontera, esos 10 millones de pesos podrían tener tanto impacto como 100 millones de pesos en una institución, digamos que de la capital. Entonces, estamos procurando de que el modelo de gestión pueda resolver ese tema de criterio de selección de casos, pero además que nos ayude a aumentar la capacidad de respuesta en los pequeños casos y en los casos medianos, ya que digamos que tenemos de alguna manera resuelta el tema de los casos grandes. Yendo a la forma como estamos iniciando los casos, otra situación que se daba en República Dominicana es que aquí desde hace años, varios años, se ha desarrollado bastante en los programas de investigación periodísticas. Pero como el Ministerio Público de alguna manera estaba cooptado, lo que hacía el Ministerio Público era enfrentar a los programas en vez de tomarlo como un insumo. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos a nuestra llegada fue, vamos a buscar todos estos programas, vamos a ver qué es lo que se ha denunciado y vamos a ver si es posible construir un caso a partir de los programas de investigación. Entonces, hemos utilizado esto como fuente para iniciar algunas investigaciones. En otros casos, la noticia criminal nos ha llegado, por ejemplo, de la Dirección de Ética, porque la gente denuncia en la Dirección de Ética. Ética hace ciertas comprobaciones y nos envía el resultado a nosotros. Ya hemos sacado también algunos casos de la Dirección de Ética. Y algunos casos también ha sido la consecuencia, digamos que, de nuestra proactividad. Pero siendo muy franco, los casos proactivos
es un gran espacio de mejora con el que contamos nosotros. ¿Por qué? Porque al haber llegado aquí y haber encontrado 326 casos, digamos que el colchón del pasado era muy amplio, y entonces hubo que hacerle frente a eso, y eso obliga a concentrar el equipo en esa dirección, y en consecuencia le quita espacio a la proactividad, pero también hemos avanzado algunos casos de manera proactiva. Y en este momento, aunque no puedo decir nada más por el momento del caso, estamos tratando de utilizar algunas herramientas de construcción de casos proactivos, que yo espero entonces que si en una próxima ocasión nos reunimos de nuevo a ver la experiencia de República Dominicana, entonces ya pueda contar de cómo ha avanzado la investigación usando, digamos, que esa dinámica de construcción de casos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el foro. La verdad que a mí me parece que los temas que se han debatido, la visión que ha contado Wilson y la experiencia concreta de la PEPCA es muy rica para toda la región. Veamos si queda alguna pregunta de algún expositor, de alguno de los foristas o de alguno de los expositores o invitados también. Le hacemos lugar con el micrófono, y si no, podemos dar por cerrada la actividad. No sé si hay más preguntas. La verdad que me parece fantástico el enfoque. Hay infinidad de desafíos que has contado, Wilson. Este último, a raíz de la pregunta de Julián, me parece un punto crucial, construir criterios de selección de casos que permitan administrar una matriz de eficacia que impacte estratégicamente en la persecución de casos complejos. Así que no sé si hay alguna pregunta más en el foro, si Juan Francisco tenés alguna otra pregunta, si Virginia, si Ramón, que había levantado la mano en algún momento y que finalmente no pudo tener el uso de la palabra, quiere hacer alguna pregunta. Aprovechemos estos últimos minutos y Vamos, gracias bien. Pedro y muchas gracias Wilson. La verdad es que hasta sobrepasamos el tiempo que teníamos previsto de lo interesante que estuvo de verdad tu intervención, todas tu ponencia magnífica, pero sobre todo eso, el tema del valor, esa respuesta a los fiscales bajo ataque, la invitación a ser más fiscales, el tema de que la lucha contra la corrupción más que carrera es un sentido de resistencia y esa respuesta a la crítica que vamos a esperar más casos de PEPCA. Entonces, muchas gracias, a seguir adelante y a seguir brillando, ¿verdad? Hay que seguir motivando al equipo de trabajo. Te agradezco mucho. Bueno, no, para mí es un placer haber tenido esta oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Yo la verdad quedo a la disposición en cualquier otro momento que ustedes entiendan que la experiencia que hemos vivido en República Dominicana y que en términos particulares yo pueda servir de algún nivel de ayuda, pueden contar enteramente con mi disponibilidad. Yo por mi parte también quiero agradecer a Wilson esa maravillosa exposición que nos ha brindado, muy enriquecedora de verdad, y de verdad que impresionante y admirable la labor que están realizando y todos los retos que han enfrentado, buscándole soluciones uno a uno, día a día, para poder avanzar en esto que es una gran labor realmente, la lucha contra la corrupción. Y yo me quedo con 12 enunciaciones que tú hiciste, que hay que saber lo mucho que cuesta hacer retroceder las fronteras de la impunidad. Eso realmente es profundo porque requiere un gran trabajo para poder hacer eso. Es un trabajo titánico realmente que siempre pocas personas lo hacen respecto a mucho de lo que hay que hacer. Y algo que me impactó muchísimo es eso que tú decías, un exceso de valor solo se resuelve con más valor. Muchas gracias por esa
motivación que nos das para poder seguir adelante. Muchas gracias a ustedes por la labor que realizan y a ti muchísimas gracias por todo el conocimiento que has compartido con nosotros el día de hoy. Excelente disertación. Te abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, cuídense todos, a seguir trabajando, a seguir luchando. Gracias, buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. De Perú, Juan, muchas gracias. Gracias. Saludos también a mi querida amiga. Ahí está. Saludos. Chao. Saludos. Luis, abrazos. Buenas tardes.